bueno que estamos aquí un domingo más, en el mismo canal, en el mismo horario, y qué alegría es poder estar juntos, ¿o no? ¿Están contentos ustedes? ¿No? ¿Les parece bien que estamos acá juntos? Bueno, como decía Nico, ya estamos en agosto y comenzamos un nuevo lema. Y vamos a estar estudiando hoy el capítulo 2 de Efesios. Y vamos a ir al lema de este mes, es solo gracia. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Bueno, hoy voy a prestar porque alguno se me fue y creo que se llevó una mía en la primera reunión. Voy a prestar una Biblia. ¿Cuántos? No, ¿cuántos? ¿Quién quiere esta Biblia para usar hoy? Bien, Pame. Pame, le vuelvo a repetir, es prestado. Ahí está. Ahí está, Pame. A ver, esta de acá. ¿Quién quiere usar esta Biblia hoy? ¿Quién no trajo Biblia? ¿Quién no trajo? Vamos, Joaco, vení. Tengo esta por acá. ¿Quién quiere usar esta marrón? Gracias. Allá. Patri, venga. O Emiliano o Agus. Ahí está. Bien. Este Nuevo Testamento, ¿quién lo quiere tener para usarlo ahora en la prédica? Nadie quiere comprometerse porque dice que no, va a ser leer, que no. Están todos con miedo. Ah, está bien, el suelo está bien. Vamos, Nailet. Karina es de la era digital. Perdón, Karina, perdón. Esta. ¿Quién va a usar esta? ¿Nadie más? Dale, Brian. Ahí, Isaac, dale a Brian. Bien. Y la última. ¿Quién quiere esta? ¿Sí? ¿Marisa? Vamos, vengan. ¿Cómo se llama? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Wow. De Francia, Jean-Pierre. Vamos. Bueno, los que tienen su Biblia en papel pueden abrirla en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y los que tienen celular pueden encender su Biblia, porque si lo prenden en el celular, no va a funcionar después de que lo prendan. Efesios capítulo 2. Y vamos a tomar un tiempo de lectura. Lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio es leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10, y va a empezar a sonar la musiquita y vamos a tomar este tiempo para leer, tomar la lectura. Ahí en su asiento personal, lea Efesios 2, verso 1 al 10. Los que van terminando la lectura pueden levantar su mano derecha. Ahí ya están terminando. Los que van terminando van a hacer el segundo paso, que es volver a leer, pero del verso 1 al 3. Una vez que terminamos los 10, vuelvo a leer
manera más pausada, verso 1 al 3. Bien. Bien, ahora tenemos 3 preguntas para hacerle al texto. De estos versículos del 1 al 3, la primera pregunta es, ¿qué entendés del texto? De lo que acabas de leer. ¿Qué es lo que entendés? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que te quizás retenés? A ver. ¿Fue muy rápida la lectura? ¿Qué entendieron del texto? Bien. Perfecto, muy bueno. Ahora, el segundo es, ¿qué aspectos te llaman la atención de los primeros 3 versos? Luis. Hijos de la ira de Dios. Fuerte, fuerte esa frase. Hijos, por nuestra naturaleza, hijos de la ira de Dios. ¿Y cuáles son los tiempos verbales que usa Pablo en los primeros 3 versos? ¿Es el tiempo presente, futuro o pasado? Pasado, ¿no? Y aquí es donde empezamos de manera expositiva, porque acá Pablo habla de un contexto. Por algo les está diciendo que ustedes antes eran así. ¿Cómo arranca el pasaje? Ustedes. Ya Pablo arranca acusando, ¿no? Usa un verbo acusativo. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, su vida anterior a la que estaban viviendo en ese momento, en Éfeso era una capital, ahí en Roma, y en Éfeso se vivía de manera desenfrenada. Había una diosa llamada Artemisa, o algo así, Artemisa, y Artemisa estaba vinculada con la fertilidad. Entonces, todo esto de magia, hechicería, todo esto de lo que se hacía en esta época, ritos paganos, todo se le destinaba a esta diosa. Entonces, el grupo donde se está desarrollando la congregación de Efesios, hay judíos que tenían un trasfondo que se creían en Dios, y gentil, que venían de este contexto, de esta historia de vida, de este estilo de vida pagano. Entonces Pablo les dice, ustedes antes vivían o andaban bajo estos parámetros, bajo lo que se vivía en este mundo en Éfeso. Pero la pregunta que hago es, ¿qué significa o a qué se refiere con estar muertos? Porque acá el verso dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿A qué se refiere con estar muertos? Estar sin Dios, puede ser estar sin Dios. Transgredir tiene que ver con pasar el límite, bien. Ok, estaban separados de Dios por el pecado. ¿Qué es estar muerto? Porque un muerto no puede pecar. Hay una muerte espiritual, bien, hay una muerte espiritual, es una separación de nuestra vida, de Dios. Aquí Karina dijo, transgredir tiene que ver con pasar un límite. Y pecar, porque Pablo dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, o delitos y pecados. ¿Qué es pecar? ¿Qué es transgredir? Aparte de pasar el límite. Errar,
errar al blanco. Pecar tiene que ver con errar al blanco. Lo que a Dios no le gusta. Bueno, bien. Ok, Dios sabe aquello que no nos trae una buena consecuencia. Está bueno. Esta muerte espiritual, esta condición espiritual, es la que quizás Pablo dice, en otro tiempo, ustedes, dice el verso 1, andaban de esta manera. Pero fíjense que el verso 3 dice, en este tiempo también todos nosotros. Y aquí Pablo se va a incluir también, que es dentro de la misma bolsa, ¿no? Entonces ya estamos, no es que ustedes también andaban de ese estilo de vida, sino que también nosotros, yo también antes me conducía de esa manera. Y hoy vamos a ver lo que Pablo va a desarrollar aquí, que son fuerzas en tensión. Y esto es de lo que vamos a estar hablando, fuerzas en tensión. Nosotros como discípulos de Jesús, o que seguimos a Jesús, que creemos en Jesús, vamos a estar constantemente en una tensión. Van a estar operando fuerzas en contra de lo que nosotros estamos viviendo. Y la primera fuerza que Pablo aquí nos plantea es la del mundo. ¿Qué dice el verso 2? En los cuales andaban conforme a los poderes de ¿quién? De este mundo. ¿Hay otra versión que diga algo distinto? Siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, acá está, ¿cómo se llama este muchacho? Darth Vader, el representante de la fuerza oscura. Corriente de este mundo. ¿Hay otra versión que diga distinto? Poder de este mundo. Igual que todo el mundo. Bueno, el mundo, la gente de este mundo. El mundo es la manera de pensar, el estilo de vida, las prácticas, hábitos, esa influencia que es contraria a la que nosotros creemos. Ahora, el problema que plantea Pablo aquí no se va a centrar en la permanencia de una persona en el mundo, sino se va a centrar en la influencia operante que tiene el mundo en una persona. Porque a veces uno como cristiano lo que tiende a hacer es alejarse del mundo, alejarse de mi amigo de la facultad, me alejo de mi amigo del colegio porque no cree como yo, y nos alejamos, nos excluimos del mundo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el problema no es el mundo, porque Dios, dice el capítulo Juan de 3:16, que Dios amó ¿a quién? Amó al mundo. O sea, Dios ama al mundo. Pero la diferencia es que la influencia del mundo no se adueñe, no nos domine a nosotros, que estamos construyendo un estilo de vida diferente. Seguramente han escuchado la frase de alguien que diga, tal se fue al mundo. Y uno se queda mirando, ¿a qué mundo se fue? ¿De qué mundo me está hablando? O sea, ¿antes dónde estaba viviendo? O sea, a veces uno dice esa frase, dice, se fue al mundo, pero yo vivo en este mundo. O sea, cada uno de nosotros es parte, permanece en este mundo. La diferencia que tenemos es que ese mundo, lo que nos propone el mundo, la corriente de este mundo o el sistema de este mundo, nos influencie, no nos condicione. Como discípulos de Jesús, necesitamos permanecer en el mundo, pero sin que el mundo nos influencie. En una frase bien criolla, tenemos que aprender a nadar en aguas sucias sin tragar agua. O sea, tenemos que ir al Bajo de San Isidro y nadar. ¿Cuántos quieren hacer ese ejercicio? Bueno, Nico dice que sí. Bueno, Brian también. Bueno, nadar en un agua bien sucia sin tragar esa agua. O sea, nosotros estamos inmersos en un mundo,
Vivimos en ese mundo, pero no tenemos que tragar las cosas que nos proponen ese mundo. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno. Segunda fuerza que Pablo nos va a desarrollar aquí en el texto de lo que leímos en Efesios capítulo 2 es la fuerza del diablo. Dice, verso 2 en la segunda parte, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás, el diablo, los demonios. La mayor parte del pueblo judío creía que Satanás dominaba todo el mundo que conocemos, excepto Israel. Fíjense que acá la nueva versión internacional dice tinieblas. En otras versiones, ¿qué dice? La potestad del aire, el que domina el aire. Porque, ¿qué pasa? Había una creencia, una idea de que el diablo solamente dominaba la atmósfera. Este cielo que nosotros vemos, el diablo podía tener autoridad sobre esto, y Cristo tenía autoridad pasando eso, por sobre eso. Aquí el autor de Pablo lo va a desarrollar y dice el verso 20, capítulo 1, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima, ¿qué dice? De todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. O sea, Cristo está por encima de esta atmósfera. Esta era la idea que estaba aquí en este. ¿Recuerdan ustedes? En Éfeso habían judíos y gentiles. Muchos creían o trataban de explicar que la idea del pecado estaba relacionada con los demonios. O sea, el pecado estaba relacionado por la influencia, por esta fuerza de Satanás. Muchos creían que el pecado es el resultado directo de la obra de Satanás y sus secuaces. Pero esto a veces es una excusa perfecta. Porque yo puedo ir a mi esposa y mentirle a mi esposa y decirle, amor, no puedo hacer nada porque fue el diablo. Fue el diablo el que metió su cola y te mentí. ¿O no? Y el diablo queda mirando como diciendo, ¿qué hice yo? O en otros momentos también uno puede decir algo que no tenía que haberlo dicho y uno dice, mira, ¿sabes qué? Lo dije porque la lengua me la domina el diablo. ¿Qué querés que te diga? El diablo me dominó la lengua y te lo dije. Perdón, sorry. Es como que, con todo respeto lo voy a decir, pero es como que el diablo se vuelve como el COVID hoy en nuestros días. O sea, es como que uno dice, mira, no puedo bajar de peso. Hace un año que tuve COVID, se ve que es el COVID que no me deja bajar de peso. O salgo a caminar, no puedo salir a caminar, tengo que quedarme sentado porque el COVID, hace 2 años que tuve COVID y no me deja respirar, me agito. Es como que el diablo tiene la culpa de todo lo malo que nos pasa. ¿A alguno se le ocurre alguna otra situación en la que culpamos al diablo? Tengo una buena, pero la voy a guardar porque Gloria la dijo, pero no la quiero decir. ¿A alguien se le ocurre otra situación, otra excusa donde culpamos al diablo? El diablo no me dejó estudiar. Esa es muy buena, tomen nota los adolescentes, ahora que viene época de examen. Llega a tu casa, te sacaste un 2 y decirle a tu papá, mira, el diablo no me dejó rendir bien. Listo. La profe tenía un pacto con el diablo. Oh. Listo.
no vino a la iglesia porque, ¿quién fue? Fue Satanás, mira, el Satanás, el diablo no me dejó venir a la iglesia. Voy a decir la de Gloria. Gloria dijo, yo repito, ¿quiere decirlo usted, Gloria? Lo digo yo. Gloria dijo, cuando vas al shopping y te compras algo, y dice, el diablo me tentó el diablo, fue una tentación del diablo. Es verdad, dice mi esposa, bueno. Por años hemos culpado al diablo y el diablo no tiene la culpa. Claro. Entonces, a veces uno dice, bueno, el diablo me dominó. El diablo fue esto. Pero el diablo muchas veces no tiene la culpa. No podemos desestimar la fuerza del diablo. Aquí Pablo nos está diciendo que hay una fuerza que opera. Que hay demonios que van en contra de lo establecido por Dios. Pero tampoco la podemos sobrevalorar, tampoco la podemos sobreestimar, hacer mucho énfasis de que todo lo que ocurre es culpa del diablo. Entonces, las fuerzas en tensión que hemos visto y que nos plantea Pablo es, la primera es el mundo, la segunda es el diablo. Y la tercera que nos plantea Pablo, y quizás aquí Pablo les va a dar una vuelta. El verso 3 dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo ¿qué? No, ese es el verso anterior. Dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La tercera fuerza en tensión es la de la carne. La carne. En otras versiones dice, en lugar de nuestra propia voluntad, dice por nuestra carne, por los deseos de nuestra carne. Pregunta, ¿qué es la carne? Aparte de asado, del guiso, ¿qué es ser una persona carnal? Ok, contrario a lo espiritual. Bien, bien, la parte humana, bien. ¿Quién más? ¿Qué es ser una persona carnal? Exactamente, ser dirigido por mi propio deseo. La carne es la fuerza que nos lleva a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Es esa fuerza rebelde que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva o que se inclina a que yo haga cosas que a Dios no le agradan. Pablo en la carta a los Romanos dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? O sea, porque esta carne, nosotros, este envase, y también lo que está dentro de este envase, es como que está en tensión y nos lleva constantemente a querer hacer algo malo. Esta lucha es constante, esta tensión es diaria. Pero voy a hacer una autoevaluación. Y quisiera que ustedes también la hagan. ¿Qué cosas me están llevando a hacer lo que no agrada a Dios? Y esto quizás es para cada uno pueda pensarlo, pueda meditarlo. ¿Qué cosas me están llevando a hacer lo que no agrada a Dios? Y la segunda es, ¿cómo estoy redireccionando mis impulsos carnales? Porque está bien, yo puedo identificarlo, puedo convivir con esas cosas que hago mal, pero ¿qué hábito
estoy haciendo para redireccionar esos impulsos? ¿Qué estoy haciendo para no volver a hacer lo mismo que me hace daño y que no agrada a Dios? La siguiente pregunta: ¿puedo identificar fácilmente aquello que hago y que se opone a Dios? ¿Por qué la palabra fácilmente? Porque nuestra humanidad llega a un punto que se endurece. Está tan endurecida nuestra vida, nuestra mente, que no podemos darnos cuenta fácilmente de aquello que estoy haciendo está mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese mal hábito se hace parte de mí, convivo con ese mal hábito y ya lo incorporo. Pero eso a Dios no le agrada. Entonces, es para analizarse. Fácilmente reconozco aquellas cosas que se oponen a Dios. Y la última es: ¿de qué forma me perjudicaría si diera rienda suelta a mi carne? ¿Qué sucedería si vivo desenfrenadamente? Qué difícil, ¿no? Qué difícil es luchar con la carne, ¿o no? Y ese es el momento que Pablo direcciona su manera de hablar y dice nosotros. Porque aquí Pablo no es que se pone por encima de los receptores. Así que él dice, mira, yo soy apóstol, pero todos estamos en la misma lucha. Todos estamos en la misma tensión. Yo traje aquí un elemento que creo que todos lo conocen. ¿Qué es esto? ¿Un peine para qué? Un peine para los piojos, ¿no? Este es un peine para los piojos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno comienza a sacar el piojo, ¿no le pasa? Empieza a picar y siente que le sube algo por la oreja y la patilla y se empieza a rascar uno. ¿Y qué pasa? Uno después se mete a la ducha y ¿qué es lo que hace? Se pasa el peine pensando que también tiene. ¿O no es así? ¿O no? ¿Es así o no? ¿O me pasa a mí nada más? Ah, bueno, no lo usa, mirá, qué sinceridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno es rápido o es fácil para ver el piojo del otro. Es rápido para condenar al otro. Mirá lo que la hermanita subió en el Instagram. Mirá el incircunciso aquel cómo se viste. Mirá lo que hizo el fin de semana. Debe ser hija de la Artemisa esa de los Efesios. Pero claro, el peine está a la mano para ver el piojo del otro, la inmundicia del otro, la carnalidad del otro, el pecado del otro. Pero este sermón solamente fue hecho para que el momento que cuando uno vaya a condenar, decir, comentar con el otro lo que a aquel le hace mal, el Espíritu Santo comienza a decirte, ¿ah, bueno, te pica también? ¿Y tus piojos? ¿Y tu inmundicia? ¿Y tu carne? O como dice el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie te ve, cuando nadie me ve, me rasco solito, ¿no? Ah,